En este video vamos a ver y analizar el tema de la cónica de la hipérbola. La hipérbola es una curva que está formada por los puntos del plano, que en este caso están representados por esta curva, para los cuales es constante la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos. Es decir, si yo tengo dos puntos fijos, el foco F y el foco F', y yo a la distancia 1, que va de uno de los focos a la curva, le resto una distancia 2 que va del otro foco a la curva, al mismo punto, y para cualquier punto esta diferencia es una constante, entonces lo que yo obtendré es la cónica de la hipérbola, que está formada por dos brazos. Como hace unos momentos les comenté, la hipérbola está formada por dos curvas, por dos brazos. ¿Qué son estos? Que están asociados con dos asíntotas, que son dos líneas rectas que pasan por el centro de la hipérbola. Los puntos importantes para la hipérbola son un centro, la letra C mayúscula, dos vértices, en donde el vértice sería V y V', dos focos, que son F y F', y finalmente los puntos B y B'. Como también les comenté, tenemos dos tenemos dos asíntotas que vamos a representar con la letra lambda, la letra griega lambda. Esta sería lambda y esta sería lambda'. Recuerden que las asíntotas son dos líneas rectas que se cruzan en el centro. Ahora tenemos dos distancias, dos ejes importantes en la hipérbola que están asociados a estos puntos. La distancia que está entre los vértices, esta distancia que estoy marcando, es a lo que se le llama eje transverso. Entonces este eje transverso queda entre el vértice B' y V. Y hay otro eje también, al cual se le llama eje conjugado, que va entre el punto B y B', que sería este. Este es el eje conjugado, entre B y B'. También tenemos las distancias A, B y C, con letras minúsculas, en donde la distancia C será la distancia del centro a un foco y es la distancia más grande de estas tres en la hipérbola. Entonces, C es, como dijimos, la distancia del centro al foco, o sea, sería esta distancia, la más grande de las tres, y se llama C minúscula. También tenemos la distancia A, en donde la distancia A es la distancia que va del centro a un vértice, que sería esta. Y finalmente tenemos la distancia B, que es la distancia del centro a uno de los extremos del eje conjugado, que sería esta. Estoy marcando solamente una sola distancia A, B y C, pero ustedes saben que tiene su opuesto en el lado contrario. Una cosa importante, para poder graficar una hipérbola es importante que nos guiemos tanto con el eje conjugado, que es este, como con el eje transverso, que es este. Lo que vamos a hacer con el eje conjugado y el eje transverso es marcar un rectángulo o un cuadrado, dependiendo del tipo de hipérbola, que vamos a marcar con línea punteada. Posteriormente vamos a marcar, pasando por el centro de la hipérbola, dos líneas diagonales que representan las asíntotas de la hipérbola y que son la guía para el trazo. Finalmente, partiendo de los vértices, voy a dibujar las curvas, abriendo tanto como me lo permitan las asíntotas. Y si se fijan aquí, realmente el lado recto no tiene mucho que ver con el trazo de la gráfica, sino más bien las asíntotas y el rectángulo formado por el eje transverso y el eje conjugado.
Les pongo aquí una imagen en donde viene lo que acabamos de ver, en donde se localiza centro, focos, vértices, eje transverso de vértice a vértice, eje conjugado de B a B', las asíntotas. A es la distancia del centro al vértice, C es la distancia del centro al foco y B es la distancia del centro a los extremos del eje conjugado. Una cosa importante que aparece aquí es, si yo quiero obtener A, B o C, cualquiera de estos parámetros lo puedo obtener con el teorema de Pitágoras, nada más que aquí el teorema de Pitágoras se representa como C cuadrada es igual a cuadrada más B cuadrada, porque ahora es C la distancia más grande en esta cónica. Ahora, ¿cómo distingo a una hipérbola horizontal? Yo lo voy a distinguir. Entonces, una hipérbola es horizontal o vertical si su eje transverso está sobre o es paralelo al eje de las X o al eje de las Y. Por ejemplo, en la hipérbola horizontal, como ya veíamos, el eje transverso es este. Si este eje transverso es paralelo o está sobre el eje de las X, tengo una hipérbola horizontal. Y si yo mi eje transverso lo tengo paralelo, está sobre el eje de las Y, entonces lo que tengo es una hipérbola vertical. Tanto para hipérbolas horizontales como para verticales yo tengo formulitas generales que voy a usar primero. El eje transverso lo obtengo multiplicando 2 por el valor de A. El eje conjugado lo obtengo multiplicando 2 por el valor de B. La excentricidad, porque las hipérbolas también tienen excentricidad, es igual a C sobre A. Y los lados rectos, el valor se obtiene multiplicando 2 veces B cuadrada y dividiéndolo entre A. Finalmente, los valores de CA o B los puedo obtener por el teorema de Pitágoras, en donde ahora C se iguala a la suma del cuadrado de las distancias A cuadrada y B cuadrada para obtener el valor de C cuadrado. Ahora, si yo lo que tengo es una hipérbola horizontal, porque el eje transverso queda sobre el eje de las X en este caso, y considerando que el centro está en la coordenada 0,0, entonces la ecuación ordinaria o estándar va a ser esta. X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Aquí, si ustedes se fijan, tengo un signo de resta entre los cuadrados que conforman la ecuación estándar. Ahora, si lo que tengo es una hipérbola vertical, con centro también en 0,0, ¿por qué sé que es vertical? Porque el eje transverso es vertical también. Entonces mi ecuación es igual a Y cuadrada sobre A cuadrada menos X cuadrada sobre B cuadrada es igual a 1. Y si ustedes se fijan, la diferencia entre la hipérbola vertical y la horizontal es que si es horizontal, aparece primero el término cuadrático en X y se le resta el término cuadrático en Y. Si fuera vertical, aparece primero el término cuadrático en Y se le resta el término cuadrático en X. Las distancias A y B cuadradas jamás cambiaron de lugar. Siempre quedaron en la misma posición y en la ecuación estándar la ecuación siempre se iguala a 1. Si ustedes se fijan, aquí están también las ecuaciones para sacar los puntos importantes en forma de fórmula, aunque yo siempre les recomiendo realizar el dibujo para determinar esas coordenadas. También viene aquí cómo obtener las ecuaciones de las asíntotas. Estas ecuaciones sí les voy a pedir que se las aprendan, porque para poderlas obtener siguen esta forma. Para la hipérbola horizontal tengo para la lambda, que es una de las asíntotas, y es igual a b sobre a por x, y para lambda prima, y es igual a menos b sobre a por x. Lo único que cambia entre las dos fórmulas es el signo. Si tengo una hipérbola vertical, las coordenadas las saco de esta manera, aunque acuérdense que la parte importante es el dibujo, y las ecuaciones de las asíntotas son estas. Con respecto a la hipérbola que es horizontal, lo que cambió fue este cociente. En vez de ser b sobre a, ahora es a sobre b. La ecuación siempre es y igualada a
el cociente multiplicado por x, y para obtener la segunda lambda prima siempre es con el signo negativo. Ahora, ¿qué pasa si mi hipérbola ya no tiene centro en 0,0 sino en h, k? Yo sigo teniendo el eje transverso, el conjugado, la excentricidad del lado recto y la manera de sacar A, B y C, obtenida de la misma manera que lo hice con centro 0,0, y tanto si es una hipérbola horizontal o vertical. Lo que va a cambiar un poquito es nada más cómo obtener las coordenadas y por supuesto también la ecuación estándar. Les puse aquí un pequeño resumen de la hipérbola horizontal, en donde la hipérbola horizontal, mi ecuación estándar, va a cambiar un poquito porque ya mi centro, ya dijimos que está en h, k y lo tengo que considerar. Entonces la ecuación va a ser x menos h al cuadrado sobre a cuadrada menos y sobre k, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Y si yo tengo que es una hipérbola vertical, como en este caso, entonces la ecuación queda y menos k cuadrado sobre a cuadrada menos x menos h cuadrado sobre b cuadrada igual a 1. Esto porque introdujimos el centro h, k. La forma de sacar todas las coordenadas también tienen que incluir a h, k. Si yo tengo una hipérbola horizontal, entonces la variación es horizontal. Por eso a h se le suma o se le resta en el foco y en el vértice. Y si yo tengo que es una vertical, entonces la variación viene verticalmente. Por eso acá se le suma para el foco o para el vértice, ya sea A o C. Finalmente, tengo también las ecuaciones de las asíntotas, en donde lo único que se hizo fue incluir a h y a k, tanto en la vertical como en la horizontal. Esto es todo con respecto a la cónica de la hipérbola. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.